bienvenidos a todos. En nombre del Comité de Arte y Cultura Monte Sinaí, les damos la más cordial bienvenida a la plática Talento, Evolución y Medios de Arte Contemporáneo Mexicano con Sara Aroeste, doctora en Historia del Arte. A continuación les leeré el vasto currículum de Sara, el cual es bastante extenso, como podrán ver. Sara Aroeste estudió en el Colegio Americano en la Ciudad de México. 4 años más tarde se graduó con honores como licenciada en Ciencias de la Comunicación Gráfica en la Universidad Anáhuac de México, Campus Norte, en 1985. Realizó un posgrado de pintura en la Academia de San Carlos en la UNAM. Concluyó una maestría en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en el Centro de Cultura Casa Lam, recibiendo mención honorífica en 2005 por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Se recibe del doctorado en Historia del Arte con una tesis sobre libros de artistas mexicanos en 2010 con mención honorífica en el Centro de Cultura Casa Lam. Sara obtuvo un máster en educación en la Universidad Anáhuac en el 2018. Actualmente estudia la maestría en estudios judaicos por parte de la Universidad Hebraica. Ha sido profesora de diseño gráfico, arte e historia del arte desde niños de preescolar y primaria hasta estudiantes universitarios y adultos. En el área de historia del arte, ha ejecutado proyectos de investigación y desarrollo de planes de estudio a nivel de licenciatura y maestría. Trabaja como guía de arte en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Jalapa, Guadalajara y La Habana, Cuba. Recibe a extranjeros pertenecientes a grupos de patronatos y directivos de museos internacionales como directora regional de la empresa ArtQuest International, con sede en Los Ángeles, California, y otras agencias. Emprende tours de alto nivel y visitando galerías y museos, talleres de artistas y colecciones privadas. Ha efectuado trabajos curatoriales para exposiciones de arte, tanto individuales como colectivas. Sara Aroeste ha realizado crítica de arte, escrito artículos, catálogos de artistas y libros de arte, impartido conferencias nacionales e internacionales y ha sido sinodal y directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, pues con esto vemos quién es esta gran persona y queremos recordarles que esta plática será grabada en Facebook y YouTube de la comunidad Monte Sinaí. A continuación, pues le vamos a dar la palabra a Sara y les recuerdo que las preguntas y respuestas se podrán hacer al final de la plática. Muchas gracias. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias por esta introducción, Joyce, y muchas gracias a la comunidad Monte Sinaí por esta amable invitación. Y pues damos inicio. Voy a compartir pantalla para comenzar con esta presentación. En efecto, se titula Talento, Evolución y Medios, Arte Mexicano Contemporáneo. La titulé así porque me parece que es el arte contemporáneo, en efecto, se trata sobre todo de un arte de ingenio, de un arte de transformación, de un arte pues de cambio, de variaciones, de movimiento. También la titulé así porque es un arte que tiende a evolucionar. No es un arte estático, sino es un arte cambiante que está en desarrollo, en transformación, siempre está tratando de cambiar y de superarse. Vemos todo el tiempo artistas que están en movimiento, que están en crecimiento, buscando progreso, y ni hablar de los medios. Los medios
siempre están los artistas actuales, están tratando de buscar nuevos recursos, nuevos medios, ya sea tecnológicos, ya sea pues de distintas maneras, con diferentes métodos, con diferentes posibilidades, modos, formas. El arte es completo, es muy amplio. No hay un único arte, porque para poder llamarle de alguna manera habría que dejar pasar un tiempo para poder mirar para atrás y entonces poder ver si hay algunos puntos de unión en donde pudiéramos llamarle de alguna manera. Hoy por hoy es arte mexicano contemporáneo. Vamos a ver en esta breve plática, porque en realidad es breve, pero vamos a ver cómo ha estado evolucionando y cambiando y cómo a partir de la década de los años 70 es en donde ya se llama arte mexicano contemporáneo. Es interesante primeramente ver las tendencias de arte contemporáneo que suceden en el mundo y pues algunos de los eventos interesantes en donde podemos, que son de llamar la atención, es por ejemplo este tiburón en formol de Damien Hirst, en donde nos podríamos preguntar por qué es que vale tantos millones de euros, si en realidad es un arte o sea, habría que preguntarse si es arte en primer lugar y luego por qué es que vale tanto, ¿no? Siendo que además la persona que lo compró se quejó y demandó al artista porque empezó a escamarse el pez. Entonces, en realidad, el arte debe de perdurar como lo hacía antes, debería de durar 500 o 1000 años o 7000 años. ¿Estaba preparado para ser así o es otra cosa totalmente distinta? El arte, por ejemplo, todos estamos muy al pendientes de esto que pasó con Banksy en la subasta de Sotheby's, en donde este cuadro, al comprarlo, se autodestruye. Y se destruye después de haber pagado un precio exorbitante, lo cual lo hizo todavía más caro. Si otra persona rompe el mismo grabado, pues pierde totalmente su valor. Es el evento el que va junto con esta acción. Mauricio Catalán recientemente puso este plátano adosado a la pared en Art Basel en Miami y cómo se puede considerar que este arte valga más de 2 millones. ¿Cómo es posible? Luego vino otro artista, se lo comió y también causó gran revuelo. Entonces, ¿dónde están esos límites de arte? Me pregunto, este es arte internacional. Pero vayamos al arte mexicano. ¿Cómo es que llegamos a las creaciones mexicanas? ¿Cuáles son estas? ¿Y de dónde proviene? El crítico Morris Weitz opina que no hay un criterio de arte que sea suficiente. El papel de la teoría estética es una estética analítica en donde él menciona que cualquier teoría de arte es una imposibilidad lógica y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica. Es decir, hay tanto que se sale de los límites preconcebidos de lo que era el arte, que ya es insuficiente cualquier criterio que queramos poner. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Bueno, el arte mexicano del siglo XX comienza, bueno, no es que comience, ya estaba la Academia de San Carlos desde los 1780, 81. Ahí comienza la Academia de San Carlos en honor al rey Carlos III de España. Y gente proveniente de esta Academia de San Carlos, muchos de ellos son parte del muralismo mexicano, que es considerado como el más reconocido propio de nuestro país. Es un movimiento artístico postrevolucionario
que ya sabemos que la revolución se dio entre 1910 a 1921. Entonces está dividido en los años 20, en los años 30 y otro movimiento muralista tardío del 40 al 55. Los temas van a estar retratando la actualidad social y todo esto ligado al antiguo legado colonial de los españoles llegados a México. El José Vasconcelos, que fue el ministro de Educación Pública de México, fue contratado por el expresidente Álvaro Obregón y él es el que tiene un papel muy importante de enseñarle a México, que se entera que estaba en un 90% iletrado en ese momento, en los 1920s, tendría que educarlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de murales como este que vemos aquí, del Hombre en Llamas, en el Domo del Hospicio Cabañas en Guadalajara, y pues sabemos que todos estos artistas que provenían de maestros de la Academia de San Carlos, tales como Ángel Zárraga, Saturnino Herrán, María Izquierda o Alfredo Salce, no sé, el mismo Rufino Tamayo, que en un momento dado también participó como muralista, pero no como uno de los 3 grandes muralistas mexicanos. Ellos fueron el que tenemos aquí presente, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Luego viene el movimiento estridentista. Este ocurre en 1921 al 27. Es un movimiento interdisciplinario y muy ecléctico. Se inicia en Veracruz y sigue a través del manifiesto actual número 1 del poeta Manuel Maples Arce, y luego viene a la Ciudad de México. Los estridentistas se unían, trataban el tema de la cultura popular, pero había una cierta simbiosis con las vanguardias artísticas del siglo XX europeas, como el futurismo, el cubismo, el dadaísmo. Este movimiento estridentista, que quiere decir así como un grito, incluía poetas, incluía ensayistas, dramaturgos, pintores, dibujantes, fotógrafos, grabadores, músicos. Era ecléctico en todas las bellas artes. Al principio sí fue considerado, como dice su nombre, estridentista y escandaloso, pues destruía a todos los patriarcas de la literatura nacional. Tenemos también este es un ejemplo de una obra estridentista de Germán Cueto, con estas máscaras hechas en cartón. Luego vienen las pinturas al aire libre. Las pinturas al aire libre se dan de 1913 a 1943, un tipo de copia de la pintura de Oplen Air en Francia, y surge por la ruptura de separarse con la Academia de San Carlos. La huelga de 1911 provoca que se nombre a Alfredo Ramos Martínez como el director de la Escuela de Pintura al Aire Libre en 1913. Surge esta escuela primeramente en Santa Anita y en 1920 se traslada a Chimalistac, luego a Coyoacán, a Tlalpan, Xochimilco y la Villa de Guadalupe. Estas escuelas al aire libre eran varias y ofrecen la producción de pintar al aire libre a partir de los procesos de educación artística que estaban en crisis en 1925. Estas escuelas al aire libre culminan en la creación de la Escuela de Pintura y Escultura y Grabado La Esmeralda, que ocurre en 1943. La educación se daba a través del arte y era en todos los niveles, desde niños hasta adultos mayores. Es un ejemplo de una pintura que se crea al aire, de algún pintor al aire libre, de Cano Manilla. Esta obra se encuentra en el Munal.
El grupo 3030, así como lo ven escritos con signos de exclamación, el nombre se da en un par de años, de 1928 al 30. Su nombre proviene de esta escopeta que se utilizó durante la Revolución Mexicana. Se da a través de un grupo muy rebelde. Sus demandas y manifiestos trataron de cambiar la enseñanza del arte. Y es una consecuencia de las escuelas de pintura al aire libre que acabamos de ver. Ellos van a realizar principalmente obras en xilografía, que son grabados en madera, y los temas son muy políticos y también muy eclécticos. Algunos de sus integrantes eran el mismo David Alfaro Siqueiros, el muralista, Jean Charlotte, que también había sido muralista mexicano, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Rufino Tamayo, Feliciano Peña y otros más. Esto es un ejemplo de un grabado en madera, se llama xilografía y el resultado es muy burdo, pero es muy hermoso. El grupo LEAR es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se da de 1933 a 1935 y se funda de manera muy informal originalmente en la casa del artista Leopoldo Méndez. Él se autodenominó la sección mexicana de la Unión Internacional de Escritores y Artistas Revolucionarios, fundada en 1930 en Charkov, en Rusia. Ellos trataban de contribuir a través de la unión del arte con la clase trabajadora y luchaban en contra del imperialismo, del fascismo y de la guerra. Algunos miembros de la LEAR, que fueron muchos, es Alfredo Salce, María Izquierdo, Carlos Orozco Romero, otra vez Gabriel Fernández Ledesma, Germán Cueto, Silvestre Revueltas, e inclusive incluía miembros de fuera del país como el poeta y escritor Pablo Neruda. Esta es una obra de Carlos Orozco Romero, un ejemplo de un integrante de la LEAR. El TGP es el taller de gráfica popular que se da de 1937 al 77. Vean cómo este taller dura estos 40 años. Fue fundada al tiempo que se disuelve, la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios, la LEAR. Es un colectivo de grabadores, principalmente, que fue fundada por los artistas Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis Arenal. Ellos también promovían las causas sociales, pero en este caso revolucionarias. Había una gran actividad política y gran actuación artística. También atrajo a muchos artistas extranjeros como la LEAR y colaboraban con ellos. Algunos fueron Alfredo Salce, Raúl Anguiano, Ángelo Bracho, Fanny Rabel, Adolfo Quintero. Hay muchos más que podríamos mencionar en estos 40 años. Esta es una obra de Alfredo Salce, un grabado, ya litografía, grabado en piedra, ya no en madera. Es un enequenero, pero los grabados eran de todo tipo. El taller de gráfica popular principalmente era grabado en madera, pero se incluían grabados en placas de metal y en piedra también. La generación de ruptura es muy importante antecedente que se da en la época de los años 50. Es el primer movimiento importantísimo después del muralismo mexicano y sí fue una generación. No fue tanto de ruptura, aunque así le llamó Teresa del Conde a este grupo de artistas mexicanos, algunos extranjeros que estaban radicados aquí en nuestro país. Ellos reaccionaron contra lo que percibieron como los valores ya gastados de la Escuela Mexicana de Pintura nacionalista. Y la generación de ruptura lo que trataba era hacer una apertura, era abrirse a nuevas formas, a nuevas creencias, a nuevos estilos, y entre ellos tenemos a todos estos artistas que son extraordinarios, todos ellos,
algunos de ellos aún viven y nos dejan su legado importantísimo. Manuel Felgueres, por ejemplo, es un artista que desafortunadamente falleció el año pasado en esta pandemia. También está el movimiento surrealista, que comienza en 1939 y tiene, digamos que, dos partes, la original y otra más actual, en donde se han ido adheriendo artistas surrealistas. El surrealismo penetró en México con la llegada de Antonín Artaud en 1936, que descubrió a los indios tarahumara y los tarahumaras le parecieron surrealistas. Quedó cautivado también por la obra de María Izquierdo. Al tiempo llega André Breton a México en 1939, da unas conferencias y queda fascinado por el país, al que llamó el país más surrealista que conocía, y conoce también a la obra de Frida Kahlo. El surrealismo iba en contra del racionalismo, es una obra del subconsciente y de los sueños. En 1940, un año después de su creación, en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, mostró a surrealistas internacionales e incluyó ya artistas surrealistas locales. En 1986 hubo una exposición de los surrealistas en el MUNAL, en el Museo Nacional. Algunos de los artistas importantes surrealistas, tenemos a Alice Raón, a Wolfgang Palen, a Katy y José Horna, a Edward James, a Bridget Tichenor, aparte de Remedios Varo, también está Leonora Carrington. Frida Kahlo es considerada surrealista por el mismo André Breton. También Manuel Álvarez Bravo, y la siguiente generación más actual podría ser de Pedro Friedeberg o de Alan Glass, por ejemplo. Luego se dieron los salones independientes, que comienzan en 1968 por artistas que se separan del Salón Solar, que pertenecía a Bellas Artes, y exponen por su cuenta porque estaban en desacuerdo o protestaban por el fatal desenlace del movimiento del 68 de Tlatelolco del 2 de octubre. La organización de la muestra y su desarrollo va a ser importante influencia en el posterior arte contemporáneo mexicano y va a dar espacio a artistas destacados que tienen un sitio y un punto de partida que se va a desarrollar a partir de estos salones. Estos salones pues se dan en 1968, los salones independientes en el Centro Cultural Isidro Fabela. En el 69 y 70 exponen en el MUCA, siendo que la exposición del 70 era una obra, hacían obras solamente con cartón y papel porque no tenían fondos. Estos son murales efímeros, uno hecho en la UNAM por este grupo de los salones independientes. Este es un mural colectivo y llama la atención ver que eran los mismos artistas, algunos de ellos, que pertenecían a la generación de la ruptura, como Manuel Felgueres, entre ellos Cuevas, Lilia Carrillo y otros más. Luego vienen los grupos de los años 70. Los grupos de los años 70 es donde propiamente podemos considerar que el arte contemporáneo mexicano comienza en esta década. Son cambios muy importantes, el contexto marcado por los acontecimientos, de nuevo, el movimiento político y social del 68, incluye a los salones. En la 10ª Bienal de la Juventud de París, la curadora Helen Escobedo va a seleccionar algunos de estos grupos de los años 70 para exponer allí. Son grupos que exponen con nuevos materiales, con muchos soportes artísticos, se van a cuestionar todos los modelos convencionales que existían con anterioridad y van a ser un espacio expositivo para poder relacionarse más directamente con el público.
Los grupos de los 70s son estos 10, atención, atentamente la dirección, fotógrafos independientes, el grupo Marzo, Mira, el no grupo, Peyote y la compañía, Proceso Pentágono, Suma, el taller de investigación plástica y Tepito Arte Acá. Vean cómo algunos de estos grupos son actuaciones, performance, happenings que suceden en la calle. Estos son los participantes del grupo Atentamente la Dirección. El grupo Marzo, vean cómo hacían que el público participara haciendo frases con diferentes palabras y las frases las acomodaba el público presente. El grupo Mira, de 1977, aquí están sus participantes. El no grupo también tenía a estos participantes, unos de ellos muy destacados en diferentes zonas, principalmente comenzó Maris Bustamante, Rubén Valencia, Melquiades Herrera, Alfredo Núñez y Erzúa. Erzúa, destacado artista que participa en el Círculo del Espacio Escultórico de la UNAM. Peyote y la compañía, este es Adolfo Patiño abriéndose la camiseta y mostrando al Superman que hay dentro de él, con Carla Ripe y Armando Cristeto, Álvaro Pergón y en fin, todos estos artistas que participaron en Peyote y la compañía. Proceso Pentágono, uno de los artistas muy relevantes de la época fue Felipe Ehrenberg. También estaba con él Carlos Fink, José Antonio Hernández Amezcua y Víctor Muñoz. Estos grupos, como pueden ver, participaban haciendo obras sociales, obras en donde la gente participaba. El grupo Suma, de 1976 al 82, vean estos nombres, algunos de ellos muy destacados hoy en día. Tepito Arte Acá, ellos hacían pintas en la calle y estas pintas inclusive con el tendedero, por ejemplo, en esta obra que está, este colectivo tenía también proyectos literarios. Luego comienza en la década de los años 80 el neomexicanismo. El neomexicanismo se va a apropiar de los elementos mexicanos que lo identifican y va a rescatar esta iconografía patriótica, religiosa, popular, urbana e inclusive rural. Son imágenes que ya existían, van a utilizar imágenes y clichés también del pasado. Van a recontextualizar discursos que son nuevos, pero usando la iconografía mexicana preexistente. Es una hibridación, un pastiche, un reciclaje, y algunos de estos artistas realmente se volvieron muy, muy relevantes y muy importantes en la época de la década de los 80s. Ellos también trataban de evolucionar, no solamente de quedarse con esa iconografía patriótica, sino que sí buscaban la variación, el movimiento y demás. Julio Galán es un importante artista que incursionó en el neomexicanismo, como podemos ver en esta obra, que es un autorretrato de un charro mexicano envuelto en esta bandera, cuya bandera pues solamente tiene el símbolo patrio, pero no es verde, blanca y roja. Llorar y suspirar, esta obra de Javier de la Garza, de los 90s, también es una obra neomexicanista, con la mujer cantando como un mariachi prácticamente ahogado en medio del mar. Dentro del mismo neomexicanismo tenemos la nueva figuración, que también ocurre en la década de los 80 y en ella podemos incluir artistas como Francisco Toledo, como Nahum
de senil, como uno de los hermanos Castroleñero, Alberto, Philip Bragar, Enrique Guzmán, Germán Venegas y otros más. La nueva figuración incluía este tipo de obras. Cada uno encontraba su propia voz, su propio nombre, su propio estilo, alguno muy mexicano, como es esta obra de Nahum Senil, en donde es todo autorretrato y se identifica mucho con Frida Kahlo, porque ella también era puro autorretrato lo que dibujaba. Nahum Senil aún sigue retratando todos sus paisajes, son con toda su figuración, la nueva figuración es con su propio retrato. Esta es una obra de Enrique Guzmán, también con nueva figuración, mucha iconografía y, como pueden ver, también muchos elementos, algunos de ellos muy mexicanos, como la bandera con la cruz que vemos aquí, la rosa, las manos en símbolo de rezo. Es Germán Venegas, que él tiende a hacer pintoesculturas con relieve de madera o simplemente en madera, algunas veces muy burdas, sin pintar con color alguno. Hay muchos espacios alternativos que se dan ya una década después, en los años 90, y de ahí provienen grandes nombres de artistas. Zona, por ejemplo, es un espacio alternativo en donde participan artistas como Roberto Révora, como Paul Nevin, como Elio Montiel, Boris Biskin, Marcos Kurtich, Ana Casas, Alberto Gironella, Yolanda Mora. En este grupo era independiente de las galerías. La idea es que ellos mismos expusieran, se iban alternando, iban haciendo exposiciones colectivas y también individuales, pero a un lado de las galerías. Lo mismo con la Quiñonera, era de los hermanos Quiñones, una casa de los padres de ellos que volvieron un tipo galería y estudio de trabajo. Los hermanos Quiñones trabajaron junto con Bautista. Habían otros espacios alternativos como el Archivero, donde se hacían primordialmente libros de artista, el Gueto, el Foco, Curare, el Departamento, porque en realidad era el departamento de un artista, Pinto mi Raya, que también lograron sacar una revista importantísima en el medio artístico, el Observatorio. De la panadería, por ejemplo, provienen los artistas Miguel Calderón, Teresa Margoles o el mismo Joshua Ocon. En el Temístocles 44, así se llama porque es la dirección en donde trabajaban los artistas Sofía Taboas, Abraham Cruz Villegas, Eduardo Avaroa, por ejemplo. Esta es de Temístocles 44, una obra del colectivo de ellos mismos, cómo se anunciaban. Aquí tenemos algunos nombres como Damián Ortega, Eduardo Avaroa, Melanie Smith, Abraham Cruz Villegas, etcétera. La toma del edificio Balmori fue muy interesante en la década de los años 90, porque es este edificio que está contraesquina al Centro de Cultura Casalam, que lo querían tirar, pero era un edificio icónico y los artistas no permitieron que se tirara, se reunieron para que cada uno se dividieron los ventanales de los, como pueden ver acá, de los balcones, y cada artista de la década de los 90 pintó un balcón. Y eso produjo gran revuelo, salió en las noticias, en las revistas, en los periódicos, y lograron su cometido, que era que no se demoliera el edificio Balmori. México ha tomado caminos diversos desde entonces y han surgido artistas muy relevantes. La era de la discrepancia es como lo llamaron en una exposición que hubo en el MUAC.
de 1968 a 1997. En realidad se expuso en el MUCA antes de que existiera el MUAC. Algunos artistas se mantuvieron al margen del discurso político estudiantil, otros han sido altamente insurgentes e irreverentes. Algunos se han adaptado a corrientes internacionales, como es el minimalismo, el conceptualismo, el posmodernismo. Otros más son altamente destacados, pero se han dirigido en líneas personales. Esta presentación la llamé Talento, Evolución y Medios, porque, bueno, primeramente tiene una herencia estética de las vanguardias. No podemos evitar ver ahí al dadaísmo, al cubismo, a las artes de expresión abstracta, por ejemplo, que han marcado este talento a estos artistas. Muchas influencia de las tendencias del arte conceptual norteamericano. Características principales son, podríamos decir, que se fusionan las diferentes corrientes, que son muy originales, que van a estar haciendo una importante experimentación artística, y la última es que es importante que cada artista busca dejar su propia huella. Tenemos, por ejemplo, a Gabriel de la Mora utilizando un medio muy interesante que es la no pintura. Él le llama la no pintura, porque estos son fragmentos de cascarón de huevos pegados sobre madera. La obra se llama 10.374 porque son 10.374 fragmentos pequeños de cascarón de huevo partido con el dedo índice hasta que quede ese tamaño, es el final. Y se va contabilizando cada que va pegando un pedacito de cascarón. Entonces vean cómo, hablando de medios, pues sí, van utilizando los artistas contemporáneos mexicanos diversos recursos. Otro recurso que usa el mismo artista, muy interesante por cierto, son las suelas de los zapatos. Son suelas de zapatos desechadas que son montadas sobre madera. Y lo interesante que nos platica este artista es que vean cómo, él primeramente se fue a las zapaterías en donde remiendan zapatos y encontró muchas suelas de desperdicio. En este caso, vean cómo tienen agujeros y habla mucho del artista, de quién usa este zapato, quién es zurdo y quién es diestro, quién utiliza más la parte frontal, quién utiliza más el talón y quién utiliza más la parte derecha que la izquierda, y eso nos habla de que si utiliza más la parte derecha o izquierda del cerebro. En fin, hay una serie de elementos que podemos conocer sobre la persona que utilizó estos zapatos, del piso que pisó este personaje en sí. Martín Soto Climent va a ser un artista que utiliza otro tipo de medios, como en este caso la vía de las medias. Las va a estar jalando entre dos marcos para crear estas increíbles formas muy, muy interesantes. El mismo artista, Soto Climent, va a utilizar un monedero en donde saca para afuera la parte interior y le llama deseo, un tipo de obra fetichista con esta lengua roja que en realidad proviene de simplemente voltear un monedero cuyo interior es rojo. Es muy creativo en realidad. César Martínez utiliza el arte del neumático, en donde vean cómo tiene un tubo al frente y está este personaje realizado con la parte interior de las llantas del neumático y lo va inflando y se desinfla, se infla y se desinfla. Y de esta manera es muy interesante ver cómo un personaje como que se desmaya por completo y queda plano en el piso y luego vuelve a renacer.
Es una escultura hinchable y muy interesante, como todas las obras de César Martínez. Joshua Ocon utiliza mucho el recurso del video, pero también de instalaciones. Esta es una video instalación en donde utiliza este mensaje de los policías que le causaron gracia de oríllese a la orilla, y va creando videos simultáneos con respecto a ese tema. Eduardo Avaroa, por ejemplo, El otro mundo y el otro le llama a esta obra, que es una estructura de acero en donde le va pegando globos terráqueos de plástico, de cartón, ropas, cuerdas, cadenas, en fin. Esta es una obra del artista Eduardo Avaroa. Y esta es la obra, una de las obras de Sofía Taboas del 2011, le llama Dorso, Dorso por el nado de dorso. Es un pedazo de alberca, quiso figurar un pedazo de alberca con el mármol, con el mosaico veneciano, con hierro, con cemento, con ladrillo. Es una pieza que tiene la escalera para salir de la alberca y en general pues es una pieza de alberca traída a el museo. En general podemos decir que el arte, con estos pocos ejemplos que les he mostrado, ha de evolucionar. El medio, el instrumento, la herramienta, todo está en cambio, está en constante cambio. Y no nada más van a usar materiales comunes, sino que también van a usar el recurso de la tecnología. El arte contemporáneo en el mundo en general se define como este arte que surge después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1941. Pero en el sentido amplio, el arte contemporáneo podríamos decir que es este arte que se da en nuestro tiempo, porque es contemporáneo a nosotros. Sin embargo, en México, el arte contemporáneo surge después de lo que les enseñé sobre la generación de ruptura, que es de los años 50, y de los grupos de la década de los 70. Ahí es donde en México podemos llamar el arte contemporáneo mexicano. Algunos otros ejemplos que les muestro son esta obra de Perla Krause, que son piedras de resina azul, que aparentemente tendrían que ser muy pesadas y realmente no lo son. Ella reinterpreta la naturaleza con materiales como plomo, como resinas, como plástico inclusive. Tenemos a Pedro Reyes, un artista realmente genial, que hizo un proyecto que se llamó Desarmamento o Disarm, en donde a través de desarmar lugares de gran crueldad de nuestro país, pedía las armas y con las armas construía, por un lado, este tipo de instrumentos. Y con este tipo de instrumentos que están construidos con pistolas y con rifles, él logra hacer conciertos completos. También vean cómo están las armas en este proyecto que llamó Palas por Pistolas. Con estas armas que tritura y funde, logra armar estas palas, fabrica palas, y con estas palas que muestra en los museos va a plantar árboles. Entonces es desde una parte de armas hacia un elemento metálico, pero para reconstruir de una manera totalmente distinta a nuestro país, evitando la violencia. Vean cómo los discursos, la temática es totalmente distinta porque depende del interés de cada artista. Entonces, bueno, no hay una narrativa especial, hay tanta libertad que no es fácil definir qué es arte y qué no lo es, porque derretir pistolas para hacer palas, para plantar árboles, para mí me parece una obra genial, pero a lo mejor alguien más podría discutir si es arte o no lo es. Hay un nuevo significado
dado al arte del pasado. Ya no es como nosotros lo conocemos, ya no es única y exclusivamente la pintura y la escultura, en donde sabemos que van a perdurar por muchísimo tiempo. Hay un rechazo al museo como que este fuera el único espacio contenedor del arte. El arte sale a las calles, sale de los museos para los jardines, para las plazas, sale al Zócalo capitalino. Ya no hay fronteras entre lo que es música, lo que es teatro o performance, ya no hay límite en un canto, en todas las bellas artes como el cine, porque también hay videos que son considerados piezas artísticas. Y esto que les platicaba yo, que es la ilusión de las nuevas tecnologías. Algunos otros ejemplos es la obra de Jorge Méndez Blake, es un artista tapatío, en donde va a poner a América aplastado por todos estos ladrillos, y vean cómo el libro en la fotografía de la derecha se encuentra aquí muy, muy pequeñito y cómo se van elevando los ladrillos y en realidad lo que ese libro dice es América. América, ¿qué nos quiere decir? Es increíble, pero su obra, que siempre está ligada a la arquitectura, a la literatura y a la poesía, está aplastada. La América está siendo aplastada y nosotros somos como espectadores de esta obra y de todas las obras, somos los que tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir el artista. Esta es una obra también de un artista extraordinario, tapatío, José Dávila, y él trabaja mucho las columnas, los equilibrios. Esta obra que fue expuesta en el Museo del Chopo, en un automóvil, con estas vigas sostenidas por una piedra, pero al final había otra viga en vertical que se une con una pelotita roja. En fin, este tipo de obras de José Dávila son maravillosas. Rafael Lozano Hemer es uno de los artistas que va a utilizar muchísimo la tecnología. En este caso es una pantalla, se llama tensión superficial. La obra en sí es un ojo gigante que parpadea y que sigue el caminar de este personaje a la hora de pasar por ahí. Esta obra, el ojo te va siguiendo hasta que te sales de su visión propiamente. Él va a utilizar todo el sistema de vigilancia computarizada, va a ser software especial hecho a la medida para crear obra tecnológica extraordinaria, extraordinaria. Algunos de los representantes mexicanos de renombre. Estos es Marcela Armas, un artista que ha trabajado con instalaciones de mezcla de arte y tecnología, como es esta obra en donde está México invertido en maquinarios. Son catarinas y cadena industrial con motores y un sistema electrónico de lubricación y petróleo. Este es Damián Ortega, un artista que va a trabajar desmembrando piezas como es este automóvil, trabajando con tostadas, tortillas armadas literalmente. Es módulo de construcción de tortillas para que vean los diversos medios. Este es Carlos Amorales, un artista que trabaja con animación, ficción, todo un archivo de piezas líquidas, el archivo líquido le llama, y esta es una nube negra, 30,000 polillas de papel pegadas a las paredes y al techo. Él mismo va a hacer este instrumento en donde veremos cómo todo reverbera y todos los que van a la exposición pueden tocar sus propias melodías o ruido o como gusten. Teresa Margoles es una artista que originalmente proviene del grupo Semefo y ella va a utilizar el elemento
de las causas sociales que ocasionan la muerte, denunciando principalmente la violencia en nuestro país. Con estas burbujas inofensivas es la que utilizó para lavar los cuerpos de víctimas de violencias de las pandillas. Esta obra es un muro baleado de Culiacán, es un muro con agujeros de bala que proviene de esta zona de alta violencia de Sinaloa. Este es Betsabe Romero, que utiliza autopartes y va a tallar estas llantas, por ejemplo, y en ocasiones rellena estos bajorrelieves con goma de mascar y muchos otros trabajos con autopartes y nuevos elementos. Daniel Lezama utiliza la pintura, él no ha salido del medio pictórico, pero sus temas son el nudismo, el pop mexicano, la deconstrucción de imágenes sagradas, y va a estar influenciado por los maestros tenebristas, ¿sí? Como Caravaggio, por ejemplo. Esta es la Niña Durmiente y vemos atrás el Iztaccíhuatl, y aquí está el Iztaccíhuatl, también pintada de blanco. O todas estas escenas, que es el gran búnker de carbón, escenas donde de alguna manera es un neomexicanismo porque utiliza siempre los colores patrios del verde, blanco y rojo. Doctor Lacra es un artista que perteneció al taller de los viernes de Orozco, de Gabriel Orozco, y él produce desde Oaxaca y desde México. Su trabajo tiene que ver con el tatuaje, con el collage, con la escultura, con pintura mural. Es Cupido Lupita, una muñeca antigua tatuada. O tatuando también páginas de revistas antiguas, como es el caso de esta mujer con gorila. Minerva Cuevas va a hacer proyectos específicos de instalación, video y fotografía. Este es el caso de la obra sobre la explotación de trabajadores mexicanos y recursos del país, o la obra de igualdad, pero en verdad que nosotros la reconocemos como el agua Evian, que no es un agua que puede adquirir todo mundo. Abraham Cruz Villegas es un artista que trabajó en Temístocles 44, también estuvo en los talleres de los viernes de Gabriel Orozco. Este es un autorretrato que incluye pinturas sobre periódicos, postales, sobres, boletos, envoltorios, en fin, pero hablan de sí mismo, de su recorrido. Esta es una suite de autoconstrucción. Y Gabriel Orozco es el artista contemporáneo mexicano más reconocido en el exterior. Él nace en Veracruz en 1962 y vive entre Nueva York, entre París y México. Su nombre ya aparece en los libros de historia de arte, en el libro de los 100 artistas que debes de conocer, está Gabriel Orozco, como un artista contemporáneo mexicano para conocer. Él está vinculado al nacimiento de la Galería Curimansuto, que es que la llegó a crear junto con Curi y con Mónica Mansuto. Él trabaja dibujo, fotografía, escultura, instalación, y tuvo influencia en toda su generación, y algunos de ellos les ha enseñado obra, como Gabriel Curi, Damián Ortega, Minerva Cuevas, Doctor Lacra o Abraham Cruz Villegas. Él hizo esta caja de zapatos vacía, es una obra de arte que es simplemente un cartón ensamblado, una caja de zapatos que llevó a la Bienal de Venecia para representar a nuestro país. Él hizo este Citroën partido a la mitad, juntado y modificado para que sea para una sola persona. O en la mega biblioteca José Vasconcelos está gran pieza que es el esqueleto de una ballena pintado con todas estas espirales circulares que le llama Matrix Móvil. Fue
la hizo en el 2006 para la apertura de la megabiblioteca. Por último, tenemos esta obra que él también, para mostrarles que él también hace pintura, que tiene un estilo propio. Esta es una obra que se subastó en Sotheby's por $550,000 en el 2013. Es de aquí que les menciono que es un artista altamente reconocido a manera mundial y es nuestro gran orgullo mexicano, así como los demás que les he mostrado. Pues con esto le damos fin a esta última sección, la segunda sección de esta presentación. Y dejo de compartir pantalla. Si les interesa, estos son mis datos, mi correo, mi Instagram, mi celular. Y Sara, impresionante tu presentación. Yo sí quería preguntarte, actualmente en la pandemia, ¿a qué te estás dedicando? Con tanto que sabes. Ay, Dina. Bueno, pues no hago lo que hago siempre, definitivamente, porque no estoy muy estática. Realmente hago visitas a talleres de artistas normalmente. Esa clase se volvió virtual, o sea que la continué y he dado desde marzo del año pasado. Terminé mi semestre de manera virtual. Todo el verano di visitas a talleres, pero ya por toda la República de manera virtual. Este semestre he dado visitas a talleres de manera internacional. Entonces, ha crecido de alguna manera, en ese sentido me ha ayudado. Y tengo varios años dando clases a los alumnos de la Anáhuac, del Campus Norte, de la carrera de Artes Visuales y a los alumnos de todas las carreras. Lo había dejado por tantos grupos que me llegan, que creo que nos hemos visto en algunos de ellos, Dina. Sí. Recibo grupos en ocasiones grandes, muy grandes, como el que tuviste oportunidad de estar. Algunos de 15 personas vienen de patronatos de museos, como me presentó Joyce, pero a falta de turismo, regresé a dar clases en la Anáhuac y doy a 2 grupos, miércoles y viernes. Estoy muy contenta con mis alumnos. También sigo estudiando la maestría, como bien mencionó Joyce, de estudios judaicos en la hebraica. Eso es lo que hago. Estoy ocupada todos los días. Muy interesante, de verdad. Se ve que amas tu trabajo, que es una pasión la que tienes por el arte. Y como tú dices, el arte siempre está evolucionando. Ya no es el mismo arte que estábamos acostumbrados a ir a los museos y ver una pintura, sino ya una cuerda tirada en medio de una sala te tiene que decir algo a ti mismo y tú tienes que expresar tus sentimientos a través de lo que estás mirando o en lo que estás sintiendo en ese momento, y a eso le llaman arte. Y entonces la definición de arte ya va a cambiar cuando nosotros demos vuelta a la página, a la historia, como tú dijiste en un principio, y vamos a ver qué nombre le ponen a lo que nosotros estamos viviendo actualmente, porque es contemporáneo lo que estamos viviendo, pero estamos en la época de la transición, de la evolución, del rompimiento, de todo lo que estamos palpando, investigando, averiguando. Es un mundo increíble esto que nos estás presentando. De verdad, yo me quedé muy satisfecha con toda la conferencia. Aprendí muchísimo. Espero que nuestro público también haya estado igual de contento que lo que yo, de verdad, yo aprendí muchísimo. Gracias de verdad por todas tus aportaciones, por tu sabiduría, por la forma en que llevaste a cabo la plática, muy amena, muy enriquecedora. Las gracias te las damos nosotros desde el Comité de Arte y Cultura de Monte Sinai, Vicky Michan y una servidora, Dina Saga. Muchas gracias, Sara. Una tarde inolvidable. Te agradecemos. Yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad y un abrazo. Espero que alguito les haya quedado del gusto del amplio panorama, y apenas tuve la oportunidad de darles una pizquita de conocimiento de todo lo que está sucediendo. Es maravilloso todo y muy rico y muy amplio todo el panorama que tenemos en México en la actualidad.
en cuanto a arte contemporáneo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, muy buenas tardes a todo el público. Les agradecemos haber estado con nosotros. Igualmente Hasta yo luego. les agradezco. Gracias. Bye. Gracias.